Arenillas, que es el responsable del Instituto Nacional de Administración Pública, con el que acabamos de firmar un convenio para fundamentalmente dos objetivos. Por un lado, profundizar y continuar en la colaboración entre administraciones, que es algo que saben ustedes que propugna la Junta de Extremadura desde que Guillermo Fernández Vara llegó a la presidencia, y en lo que creemos firmemente. Creemos en un Estado que coopera, que se coordina y que pone en común los recursos, en este caso en un ámbito tan importante como es el de la formación de los funcionarios públicos y especialmente el de la formación online. Con este convenio, que es el primero que el Instituto Nacional de Administración Pública firma con una comunidad autónoma, compartiremos recursos formativos y recursos para la formación online, y en este ámbito también algo que creo que es muy importante y muy necesario, que es la posibilidad de que los funcionarios de distintas administraciones se comuniquen entre sí mediante una red social que propugna y promueve y sostiene el Instituto Nacional de Administración Pública. Nuestros funcionarios tienen un importante acervo que necesita de actualización continua, es decir, tienen capacidad y tienen necesidad. Sus capacidades, con una plataforma como esta de formación online, como decía, se van a ver aprovechadas y, por supuesto, reconocidas para otros funcionarios públicos, y sus necesidades se verán mejor atendidas con recursos tan importantes como los que tiene el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, y creemos que este es un ejemplo de buena praxis, de cooperación y colaboración entre administraciones para mejorar, actualizar y, sobre todo, ofrecer a los ciudadanos servicios públicos de calidad. Y por mi parte nada más, les quedo un momentito, les dejo con don Manuel Arenillas y por supuesto a su disposición. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La verdad es que compartimos lo fundamental. Estamos en una etapa en el Estado que hay que colaborar. Siempre hay que colaborar, pero más ahora que nunca. Hemos pasado y seguimos todavía sufriendo los coletazos de una crisis y hay que aprovechar los recursos, es lo que nos piden los ciudadanos, que compartamos recursos, que compartamos soluciones, que no inventemos lo que ya está inventado. Y esto es un poco lo que subyace a la base de este convenio, y a veces no es tan sencillo sacarlo, lo estábamos comentando. Siempre las normas exigen una serie de requisitos y a veces cuesta, va por delante la voluntad. La voluntad se manifestó hace un año y pico y, bueno, después está la letra y están los informes. Pero este afán de colaborar y de cooperar yo creo que es imprescindible absolutamente. Las administraciones públicas son más de 3 millones de empleados públicos, son numerosísimos organismos, pero todos tienen un objetivo fundamental, es orientarse a mejorar la vida de las personas, de los ciudadanos, de las instituciones sociales, de las empresas, y ahí estamos juntos, no podemos estar de otra manera. Y los empleados y las empleadas públicas pues viven un momento complejo, un momento de incertidumbre, como vivimos todos, en unas administraciones públicas sometidas a vaivenes desde el punto de vista de restricciones presupuestarias y en un entorno internacional que a veces es muy complejo, y después con cambios muy profundos desde el punto de vista de que aquellos fundamentos que estudiaron para entrar en la administración han cambiado, el mundo ha cambiado, y también pues lo que parece más obvio, que no sabemos muy bien cuál es el efecto, ¿no?, que es la tecnología. La tecnología es una enorme ayuda, es un instrumento, pero también sabemos que está impactando en la administración pública y la sociedad y necesitamos adaptarnos a ello. Todo eso conduce a la necesidad de una formación permanente a lo largo de la vida, que es el programa europeo desde hace ya unas décadas, ¿no? ¿Qué es el contenido, digamos, cuáles son los fundamentos del contenido de lo que hemos venido a firmar? Es la red social profesional, antes era del Instituto Nacional de Administración Pública, es de las administraciones públicas ya en estos momentos, al incorporarse a la Junta de Extremadura, y antes se incorporó hace un par de años, como a tipo más o menos, mucho más pequeño, evidentemente, el Ayuntamiento de Gijón. Es una red de 18.000, un poco más, personas, empleados públicos, en 26 comunidades, vamos a llamarlas de aprendizaje, y con 81 comunidades más o subcomunidades. Son comunidades de dos tipos, abiertas
o cerradas. Cerradas es que alguien las promueve, la Junta en este caso de Extremadura, la promueve y dentro crea un mar, digamos, de conocimiento y de relaciones entre las personas. Y ese mar se conecta con un océano más grande que son esas 18.000 personas. Y estas 26 comunidades, ¿de qué van? Van fundamentalmente de aprender en equipo, de trabajar en equipo, de compartir conocimiento en áreas claves de la Administración. Las más importantes tienen que ver con lo que es, ya que es el Instituto Nacional de Administración Pública, las de innovación formativa. Están todos los que dan formación o reciben formación a un nivel alto, más de 1.500 personas de todo el conjunto de las administraciones públicas, pero también está contratación administrativa y contratación electrónica con más de 1.200 personas. Y aquellas áreas también que tienen que ver con la innovación, incluso en temas digamos, de digitales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también la innovación en materia de gestión. Esto es ¿cómo se trabaja? Bueno, pues esto es lo que ha cambiado. He dicho que el mundo ha cambiado. Es decir, nosotros entendemos que ya no es necesario, y además no es que entendamos, hemos hecho investigaciones, tenemos a la universidad trabajando con nosotros y en las reuniones que tenemos permanentemente todas las escuelas de Administración Pública de España, que la sede de referencia desde hace muchos años es el INAP, pues sabemos que no es pasiva la formación, no se sienta uno y recibe formación, o incluso no es pasivo-activa donde alguien hace pruebas o hace ejercicios. Sabemos que las personas de determinado nivel, y en general casi todas, dependiendo del nivel que tengan, aprenden por sí mismos, aprenden pidiendo ayuda en esas comunidades, recibiendo actualización de sus conocimientos, al margen también, lógicamente, de la formación reglada que pueda estar. Eso se llama intraemprendizaje. Es decir, responsabilizar a los empleados públicos de su formación y de su actualización. Esto es algo fundamental. Y además también sabemos a través de las investigaciones que esa red social asociada o junto a la formación reglada, sea online o presencial, genera unas enormes potencialidades. Es decir, el futuro, por no decir ya el presente de la formación, es combinar las redes sociales profesionales, evidentemente, estamos hablando de redes concretas dirigidas por community managers, por personas que dirigen esas comunidades, asociadas a procesos formativos, genera un rendimiento muy elevado y una capacidad de atender a las demandas y a los cambios con mucha rapidez. Este es un poco el planteamiento. Nosotros teníamos esa intuición hace 4 años cuando creamos la red, ha ido creciendo poco a poco y a veces de manera contenida para ver cómo la íbamos dimensionando. Ahora mismo estamos trabajando a fondo qué es lo que se debate en la red, cuántas redes y cuántas líneas hay y cuántos hilos de comunicación, de qué es lo que se está trabajando en ellas, pero digamos cuando llega alguien a un puesto de trabajo, imaginemos en contratación, que ya tiene su conocimiento, pero la actualización tiene un trabajo, se incorpora a esa red de 1.100, 1.200 personas y ante dudas, oye, tenéis un informe, tenéis un pliego, tenéis algo, una duda que tengo sobre esta cuestión, ¿quién me la puede resolver? ¿No? Y hay alguien que es el jefe de contratación, pues del Ayuntamiento o de la Diputación de Soria, que es el Community Manager, que lo pone en funcionamiento y dice, ¿quién tiene algo de esto? ¿No? Y rápidamente, bueno, es bastante... Eso es aprender. Creemos que aprender es simplemente sentarse y que te suelten un rollo, pero esto es aprender, porque ya a partir de ahora ya sé cómo hacerlo, ¿no? Este es un poco el planteamiento general y esto permite también, lógicamente, llegar con mucha más facilidad a miles de empleados públicos. Si no, es muy complicado. Por mucho dinero que pongamos en las administraciones públicas, formar a 3 millones de personas es complicado para hacerlo, ¿no? Y este es un poco, vamos a expandir poco a poco, lo estamos haciendo, como he dicho, con comedimiento la red. Primero Gijón, con muy pocos, 200 y pico. Ahora ya la Junta ya es una cosa más seria y ya poco a poco alguna otra comunidad autónoma que también nos lo ha pedido y que estamos ya tramitando los convenios. El objetivo fundamental es mejorar y profesionalizar la función pública, claramente, y estar adecuados a las demandas, que son bastante complejas. Son bastante complejas. Estamos... ¿Va a hacer alguna campaña o no sé? Sí, bueno, a partir de la firma del convenio y de la puesta en práctica del medio, pues adoptaremos todas las medidas necesarias para que se conozca, se difunda y compartir conocimientos. Es decir, los empleados públicos de Extremadura tienen, como decía antes, esa
necesidad, como tenemos todos, de formación y actualización continua, pero también tienen conocimientos para compartir con otros funcionarios. Entonces, tomaremos medidas concretas de difusión y de puesta en práctica y, sobre todo, activando la red y la plataforma, que es lo que motiva la firma del convenio. Consejera, yo quería saber si esto es un paso hacia la flexibilización horaria, si estos trabajadores que hagan estos cursos de formación podrían, de las 37 horas y media, ir girando hacia las 35 horas y el resto en cursos de formación como estos que estamos hablando, ¿o es otra medida? Son cosas que no tienen, en principio, nada que ver, aunque en el ámbito de las responsabilidades que luego tenemos las comunidades autónomas y, en este caso, la capacidad autoorganizativa, y como he dicho muchas veces, siempre respetando la ley, es un soporte para potenciar, sobre todo a través de la formación y de la información, otras medidas que podemos tomar en el ámbito de nuestras competencias, como son las de flexibilización, conciliación, etcétera, etcétera, pero son procesos y responsabilidades diferentes, y ese es otro debate que desde luego no incumbe al Instituto Nacional de Administración Pública y que en Extremadura está planteado en sus términos, como he explicado y explicaré cuantas veces sea necesario. Sí, vicepresidenta, buenos días. Yo tenía una pregunta acerca de otro asunto, en concreto unas declaraciones que ha hecho el líder del PP, José Antonio Monago, esta mañana, hablando acerca del debate monográfico del modelo de financiación autonómica. Señala que la Junta se está equivocando con este tipo de debate y de cara a esa financiación autonómica, porque no hay que buscar el único apoyo de los grupos parlamentarios, sino que lo que hay que hacer es un frente común con otras comunidades autónomas. Además, Monago ha señalado que Vara, en este caso, no representa al Partido Popular. ¿Cómo valora las críticas? Y también si se sabe ya cuándo va a ser el debate monográfico. Bien, por supuesto, con el permiso de nuestro invitado, pero comprendo que la actualidad manda. Yo diría tres cosas. Primero y principal, el presidente Vara representa a todos los extremeños porque los extremeños así lo han decidido. Quienes a estas alturas de la historia democrática de Extremadura, de España, ponga en cuestión cuál es el papel institucional que corresponde al presidente de la Junta, es que creo que está muy equivocado o está buscando una confrontación innecesaria. En segundo lugar, y como he dicho siempre, el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica no es un debate al que vayamos a ir confrontando, ni mucho menos haciendo frentismo. Como he dicho al principio, cuando les presentaba el convenio, la Junta de Extremadura cree hoy más necesario que nunca poner en valor, destacar y subrayar los mecanismos constitucionales de diálogo, de colaboración y de cooperación. Nos reunimos, nos reuniremos y nos hemos reunido con otras comunidades autónomas. Nos seguimos reuniendo, pero como nos reunimos también con el Ministerio, que es el competente para impulsar la reforma que está ahora mismo en cuestión, pero siempre desde una posición de lealtad institucional, de cooperación y, por supuesto, de defensa de los intereses de Extremadura y de los extremeños y las extremeñas. En tercer lugar, este debate monográfico se hace precisamente para intentar buscar entre todos los grupos políticos representados en la Asamblea de Extremadura aquella posición común que mejor nos sirva para el debate posterior en los foros que corresponden, que recuerdo que son el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Congreso de los Diputados. Ese no es un debate que empiece ahora. Sí. Justo al inicio de la legislatura propusimos la creación de un grupo de expertos que se hizo por acuerdo unánime, que anticipó un estudio cuyas conclusiones también se compartieron unánimemente, y en esa idea de que hay elementos esenciales que, de cara a proponer cuál es el próximo
sistema de financiación autonómica que necesita España, porque este no es un problema de las comunidades autónomas, es un problema del Estado. Y en el Estado está la Administración central y estamos las comunidades autónomas, que también somos Estado. Y esto no puede ser la suma de 17 partes. Lo he dicho y lo volveré a decir. El debate de la financiación autonómica es el debate de la financiación del Estado del bienestar. Es un debate donde Extremadura quiere representar la voz de todos aquellos que tengan algo que aportar. Si el líder del Partido Popular en Extremadura, como corresponde a un partido en descomposición, se quiere apartar de entrada de este debate, es su problema. Yo sigo invitando a todos los grupos parlamentarios a que realicen aportaciones, a que sean conscientes de cuál es el estado de la cuestión y estoy convencida de que algo tendrán que decir. En cuanto a la fecha, está previsto para el día 1 de febrero y desde este mismo momento y en los sucesivos, mi invitación es a poner en común ideas, planteamientos y soluciones que compartiremos, insisto, con todas las comunidades autónomas, con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, también con los agentes sociales que en algún momento algo tendrán que decir sobre lo que nos estamos jugando, porque nos estamos jugando el futuro. Y creo que con eso he respondido a todas las preguntas. Yo tenía una última que no sé si ha salido ya el dato de la deuda y el pago a proveedores que estaba previsto que saliera sobre esta hora, si ha salido ya el dato, si tienen conocimiento y una valoración al respecto. Creo que era del mes de noviembre el que iba a salir hoy. El dato, como no lo facilito yo, estará en estos momentos o recién salido o a punto de salir y una vez más aprovecho para reiterar nuestro compromiso con los objetivos de estabilidad. Deuda, pago a proveedores y regla de gasto cumplimos. Déficit nos vamos aproximando al cumplimiento y es lo que he reiterado siempre. Y estoy convencida de que los datos abundarán en esa idea de avanzar en el cumplimiento y en cuanto los conozcamos pues podré valorarlos, pero en este momento no tengo conocimiento de que hayan salido. Muchas gracias. Buenos días.